Perdón. Bueno, bienvenidos a todos los asistentes en el día de hoy. Vamos a tratar un tema en nuestro conversatorio, un tema muy importante, muy álgido, muy de actualidad, un tema que está generando mucho escozor a nivel región. Cuando hablo región, hablo de Latinoamérica y más que en Latinoamérica, ya ha pasado estas fronteras regionales y ya empieza a hacer presencia desde hace mucho rato, pero ahora más marcada que antes en Europa y otros continentes. Y no es otra cosa que el crimen organizado transnacional. Ese impacto que las bandas criminales transnacionales han generado en Latinoamérica y que están llevando a Europa, en el caso que hoy vamos a hablar con nuestro invitado. En ocasiones anteriores, con nuestro programa también de AIMSE, tanto de Colombia, Ecuador y Guatemala, en la mira, casuística en seguridad, que pasamos todos los jueves a las 7 de la noche, gastamos casi mes y medio hablando y tratando el tema del crimen organizado transnacional en Latinoamérica, con invitados de países diferentes de la región, donde nos dejaban ver la problemática, cómo les ha llegado, cómo ha entrado en cada uno de nuestros países, qué ha generado en el territorio nacional y cuáles son esas problemáticas que han aumentado al ingresar este crimen organizado transnacional en nuestros países. Por eso es importante considerar que el crimen organizado y el narcotráfico son las principales amenazas que enfrenta Iberoamérica. La violencia que genera este crimen organizado genera o ha ocasionado la mitad de los homicidios en la región. Y esto es bastante importante. Es una amenaza permanente y que cada día toma más fuerza, especialmente su capacidad para infiltrar, para penetrar y o corromper las estructuras institucionales de los estados, patrocinando campañas electorales, como se ha visto en muchos de los países, especialmente hoy que nos atañe y estamos hablando desde AIMSE Colombia a nuestro país, desafortunadamente, se ha convertido en grupos de presión que quitan y ponen funcionarios. Si están detenidos, si son personas privadas de la libertad y se encuentran en centros carcelarios o penitenciarios, mejor para ellos, porque desde allí delinquen bajo la protección, el cuidado y la seguridad del mismo Estado. Compran y controlan el sistema penitenciario, como lo hemos visto en cantidad de noticias que han salido en diferentes partes de Latinoamérica y del mundo. Corroen las instituciones y generan pérdida de credibilidad y confianza en la ciudadanía, y eso ya, cuando empieza a confrontarse la gobernabilidad y la gobernanza, empieza a generarse una crisis en todo el pueblo. Y ejemplo de ello es una noticia que daba la Policía Nacional en España, donde manifestaban que habían capturado a un jefe de la unidad de investigación de blanqueo de capitales. Ojo, la unidad de investigación de blanqueo de capitales, acusado de aceptar sobornos multimillonarios de las mafias de los Balcanes Occidentales para ayudar a introducir drogas procedentes de América Latina a Europa, no solamente a España, sino a España como un punto
de ingreso, algo se queda y el resto sale. También conocemos, y como dije al principio, situaciones de nuestra región, como es la organización criminal transnacional del primer comando de la capital en Brasil, ¿no? Que desde donde estaba, desde las mismas cárceles, empezó a generar ese control, primero penitenciario y luego ya se salió del establecimiento y empezó a controlar muchos estados en Brasil y traspasó fronteras a países vecinos de Brasil, ¿no? Asociándose con bandas narcotraficantes para enviar cocaína a países de Europa y África. Asimismo, otra banda que también escuchamos constantemente en noticias o en medios de comunicación, como es el Tren de Aragua, que desde el año 2019 inició ese paso de las fronteras venezolanas hacia los países en Latinoamérica, incluyendo, y así les duela reconocer, a Estados Unidos. Y por eso hoy vemos de pronto con desmanes o de pronto un poco más allá de lo legal, esa guerra que ha implementado el gobierno Trump contra los migrantes ilegales, especialmente direccionada contra esas bandas criminales que han generado caos en diferentes estados de los Estados Unidos, como la Mara Salvatrucha, como el mismo Tren de Aragua, ¿no? Desestabilizando democracias, como es el sector de acá de Latinoamérica. Hay una situación que empieza a preocupar y ya vamos a darle paso a nuestro invitado, pero esto es como una especie de abrebocas, de apertura, de introducción. Hay una situación que está preocupando y que está latente y está creciente en uno de los países de Centroamérica que anteriormente era llamado, o ellos mismos se decían entre su eslogan, solo vida o pura vida, Costa Rica. Costa Rica es un país pequeño, un país que uno no tiene ejército, no tiene fuerzas militares para su defensa, tienen una policía diezmada, una policía que todos los días reciben cualquier cantidad de, como llamamos nosotros aquí en Colombia, de bajas del mismo personal activo, de retiros, eh, una policía que está mal capacitada, una policía que está mal dotada, ¿no? Y que empieza a presentarse, que anteriormente Costa Rica era simplemente un país de paso para el comercio de las drogas y ya dejó de ser de paso. Ahora es paso, consumo, tráfico, producción y envío, que es bastante amplio. Y es así como ahora escucha uno noticias donde una banda dedicada al narcotráfico en Costa Rica creó 11 empresas. Y todo esto lo hablo para que nuestro invitado vaya a ir tomando también la situación actual de nuestra región, porque él nos va a hablar desde España y todo lo que más pueda de Europa. Y entonces esta mafia costarricense creó 11 empresas legales para producir elementos variados y dentro de esos elementos variados introducir el envío de cocaína, ¿no? Hacia Alemania, Bélgica, España, Países Bajos, Portugal, desde un puerto, desde un departamento, provincia que se llama, o municipio que se llama El Limón, es un puerto. Y esta banda venía siendo investigada desde el año 2023 y le han incautado alrededor de 5 toneladas, pero lo que dicen los cuerpos de investigación o el OIJ en Costa Rica es que ha logrado enviar más de 20 toneladas, ¿no? Preocupante, y me voy a permitir leerlo textualmente, lo que dice, lo que dice
el subdirector, perdón, del organismo de investigación judicial OIJ en Costa Rica. Dice, nos estamos también convirtiendo, aparte de un centro de drogas, en un centro de armas de fuego. Es que solamente el crimen organizado transnacional no es narcotráfico. Imagínese 56 armas en una balacera contra la fuerza pública o contra el OIJ. Probablemente tendríamos muchas bajas. Esto nos da a entender que no están bien dotados, no están bien entrenados, no están bien capacitados y que en la misma institucionalidad, el mismo gobierno tiene miedo ante la presencia de estas bandas criminales con este tipo de armas que fueron incautadas entre fusiles, lanzagranadas, pistolas, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, es muy preocupante. Son suficientes para armar un mini ejército, una cantidad muy significativa de armas que estarían en manos de la delincuencia y podrían causar mucho daño. Son las declaraciones del señor Michael Soto o Michael Soto, como lo quieran llamar, al canal teletica.com y es el subdirector del organismo de investigación judicial. La situación es muy grave porque Costa Rica, además de carecer de ejército, dispone de escasos efectivos dentro de su cuerpo policial, con una de las tasas más bajas de oficiales por habitante de la región y dotados de escasos recursos, subraya este funcionario. Pero para no dar más preámbulo a esta charla del día de hoy, hoy tenemos como invitado desde España a Alfredo Pérez García Puchel. Alfredo es oficial de infantería del Estado Mayor General del Ejército, es abogado, máster en análisis de inteligencia, director de seguridad, experto en criminología, habilitado como director de seguridad en España, habilitado como profesor de seguridad privada en España, analista geopolítico e inteligencia. Es vocal vicepresidente de la Asociación de Directores de Seguridad en España. Es vocal presidente del capítulo AINSE en Argentina. Jefe y gerente de seguridad corporativa en varias empresas. Y escritor de artículos en varias revistas, tanto en España como en Argentina y otros países. Dentro de su amplio currículo, que extractamos esto como para darles a entender ustedes con quién vamos a charlar en el día de hoy. Así que, Alfredo, buenos días, gracias por tu participación en el día de hoy y bienvenido a este conversatorio donde vamos a hablar de crimen organizado transnacional. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias, Henry. Una presentación extremadamente extensa. Realmente las cosas que uno va logrando a lo largo de la vida no se da cuenta hasta que lo escucha de otra persona, ¿no? Yo creo que el tema es que uno siempre trata de avanzar y mantenerse en movimiento y preocupado siempre por el estudio y la problemática y los análisis, uno va logrando cosas a lo largo de la vida. Y la verdad que escucharte ahora mencionar todo lo que has dicho de mí me llena un poco como de pudor, haber alcanzado cosas a lo largo, ¿no? De todo este proceso y que sigo actualmente. Siempre sigo estudiando y bueno, tratamos siempre de avanzar y de estar en movimiento, ¿no? Así que te agradezco muchísimo la presentación. Y bueno, agradecerte en principio por esta invitación. Yo estuve escuchando realmente toda la introducción y hay una cosa que sí es cierta, ¿no? Yo soy nacido en Argentina, hijo de españoles, y que me vine ya hace unos 20 años a España aproximadamente. Y decirte que escuchar lo que acabas de comentar en la introducción da realmente el avance que tenemos. Yo me siento también latinoamericano por ser argentino, con respecto a la información
hablábamos un poco en la previa contigo, Henry, acerca de la información. Me voy a permitir hacer una pequeña introducción de lo que está pasando en Europa y en España en general y vamos al tema de la información. En Europa, particularmente, durante las últimas décadas, se vivieron realmente prósperos años, realmente muy estables, ¿no? Entonces, y sobre todo en la parte de los derechos, que estaban muy consolidados y habían niveles de seguridad bastante aceptables en todo lo que era Europa y en España en particular. Sin embargo, yo me animaría a decir hoy, a mencionar que aunque todavía existen, digamos, un bienestar, el bienestar europeo, hay amenazas silenciosas que ya están dejando de serlo y que son unas amenazas que se están percibiendo más a nivel social que a nivel medios de comunicación. Esas amenazas que yo me estoy refiriendo, que ahora vamos a ir detallando, son amenazas que van erosionando la seguridad digamos, del ciudadano común y van también vulnerando la confianza de las instituciones públicas. Y ese desgaste social se empieza a notar cada vez más en España en particular. Era lo que hablabas tú hace muy poco, ¿no? Como que está llegando, como que ya llegó en realidad, vamos a ver, ya llegó. Solamente que está como silenciado, un poco de perfil bajo, todavía no se está notando. Y bueno, un ejemplo de esto que estamos conversando justamente lo constituye la criminalidad organizada y las bandas transnacionales, justamente, ¿no? Y todo este tema de lo que estabas conversando tú recién en el abre boca, como lo habías mencionado, es que estas bandas transnacionales están comenzando a ampliar su grado de violencia y de corrupción y se está extendiendo como tentáculos en distintos estratos sociales, se está atravesando distintos estratos sociales. En España, la llegada del crimen transnacional proveniente de América Latina está generando una situación preocupante. Y yo me animaría a decir, sobre todo, siempre coincidiendo con lo que estás comentando, con el tráfico de drogas como primer punto y con la trata de personas y la infiltración en las redes criminales. La trata de personas también. Y para esto el país justamente se ha convertido en un punto clave, yo creo, para el desarrollo de estos mercados ilícitos, ¿no? En Europa. Estas tendencias globales, yo veo que están, es mi análisis, ¿eh? Es mi análisis personal, eh, que yo trato de juntar información y tratar de ver. Digamos, hay un aumento bastante importante con estos delitos, ¿no? El partido, como te decía yo, el país se está convirtiendo en un importante punto clave para estos mercados y está trayendo realmente un impacto bastante fuerte en lo que es la seguridad y la parte social y en la parte económica también. En primer lugar, yo creo que hay que analizar, si me animo a decirlo así para pensando, es que el crecimiento de estos mercados ilícitos, hay dos grandes mercados, hay muchos, pero dos son los más grandes, los que más se pueden ver y que son los más alarmantes, que son a tener en cuenta, ¿no? Digamos, hay unas redes y unas nuevas tecnologías, por un lado, dando vuelta, que con la venta de productos ilegales, las criptomonedas y demás, que todo esto fue creciendo a partir de la pandemia. Esto ya no lo estoy diciendo yo, es un caso ya conocido, todos los que estamos trabajando en esto sabemos cómo ha proliferado todo este tema de las plataformas virtuales y de las criptomonedas y demás. Y bueno, el tráfico de drogas y el tráfico de personas, ¿no? España es un importante punto de entrada de cocaína a Europa. Las organizaciones criminales de América Latina tienen conexiones realmente con grupos europeos, lo que hablabas recién, ¿no? Para facilitar ese tráfico. Y la trata de personas, bueno, especialmente mujeres y niños, lamentablemente, y es un problema creciente acá en España que se están enfrentando a unos desafíos bastante importantes, porque uno de los puntos que yo te había comentado en el backstage un poco,
era que si bien la policía, las fuerzas de seguridad en España, policía, guardia civil, es bastante importante, tienen muy buena formación, el personal es muy profesional, incluso es bastante sano, sacando las excepciones de la corrupción, pero es una institución sana. Eh, pero el tema es que hay un tema que es con la falta de formación policial específica para este punto en particular, que es la trata de personas, y no se le da digamos, la dimensión importante que tiene esta cuestión migratoria. Y esto no lo digo yo, en realidad. Esto, si yo lo dijera yo, sería un análisis mío personal, pero resulta ser que hay estudios, esto lo hablábamos también, me animo a comentar un poco lo que hablamos en privado antes de la apertura, digamos, no se toman las suficientes medidas contra algunas cuestiones. Y hay la universidad, una investigación hecha por la Universidad Carlos III de Madrid, que justamente achaca esta, no indiferencia, pero sí falta de cifras fiables o la escasa de información que existe, que no nos permite tener, o es insuficiente, digamos, ¿no? Entonces, ya te digo, yo no me acuerdo el nombre de la persona, la doctora Marugán, a ver, Marugán Pintos, sí, digo bien, la doctora Marugán Pintos, que es digamos, la principal investigadora en este tema, que pertenece al Departamento de la Seguridad, perdón, de Análisis Social de la Universidad Carlos III de Madrid. O sea, hay un estudio hecho, pero no hay hay como una especie de, no digo ocultamiento, porque si no no sería adecuado, pero sí que se está solapando un poco, solapa esos informes de España. Yo no sé si es una cuestión de imagen, una imagen de estadística, al igual que otros países, no publica la estadística detallada. Y estuve realmente tratando de buscar muchísimo, hablé con gente conocida que pertenece a las fuerzas de seguridad y me comentaba lo mismo, me dice, mira Alfredo, el tema es que hay un solapamiento de información, no salen las estadísticas tal cual son. Otras personas me comentaban que tenía que ver que no publicaban porque había varias razones que tenían que ver con la complejidad de la información, lo cual considero que es correcto, o sea, lo que es recopilar datos y demás de grupos transnacionales, que es una tarea realmente compleja, y el tema es no dar como difusión de todo eso, porque puede haber a lo mejor algo de privacidad y seguridad por si hay procesos en marcha y demás. Pero yo básicamente ahí sí me voy a animar a hacer alguna especie de análisis personal y yo creo que en realidad, digamos, la verdad es la realidad. Eso ya lo decía Aristóteles en su momento, ¿no? Y pasaron por varios pensadores después, ¿no? La realidad. A la población en general nos llega la información cuando ya estalla un hecho violento en un punto determinado, donde más se convocan el tipo de las bandas latinas es en Madrid y en Barcelona, Alicante también, Valencia, pero los principales puntos están en estas grandes ciudades, que es lo normal que suceda de este modo, porque allí converge una diversidad muy grande, digamos, de cosmopolita, ¿no? De mucha gente, de muchas ciudadanías, de muchos países y demás. Hay un conglomerado de gente muy potente en lo que es Madrid y Barcelona. Pero yo creo que en realidad, cuando hablamos de privacidad y de seguridad, que no quieren dar difusión y evitar el efecto publicidad para las bandas, yo creo que en realidad se está solapando esta información eh, para no dar a entender a la ciudadanía lo que realmente está sucediendo, que está sucediendo igualmente, de todos modos. O sea, los medios de televisión masiva, sobre todo los canales oficiales, hay una gran desinformación con todo este punto para el ciudadano normal. Yo creo que hago mal en decirlo, ¿no? Pero hablemos de lo que es o lo que fue en su momento la propaganda en el antiguo régimen, digamos, por parte de Goebbels, ¿no? Cuando trató de convencer a
generar el apoyo público, ¿no? Para llevar adelante el terrible acto que cometieron en Alemania. Y bueno, pero sin embargo todo eso fue una propaganda que se hizo en ese momento. O sea, bajó de ese momento, bajó esa propaganda a la población para que apoyara semejante acto terrible que cometieron en Alemania. Esto lo digo bajo mi punto de vista porque estoy tratando de comparar lo que es la propaganda con la desinformación que estamos viviendo, que en realidad también es parte como de una propaganda por parte de la administración gubernamental de España en estos momentos, ¿no? Entonces, ¿qué hay? Es como una manipulación. Hay como una especie de manipulación, y bajo esta premisa, si uno mira un poco el contexto geopolítico, que ahora vamos a hablar un poco de la incidencia de las bandas transnacionales en la geopolítica de los países, cómo influye también. Si nosotros vemos un poco la presidenta de la Comisión Europea en Bruselas, cómo sumerge a Europa. Estamos hablando ahora un poquito de la parte de información para poder llegar luego a hablar de las bandas transnacionales, pero tenemos que entender el contexto, que esto no es un hecho aislado que estamos simplemente analizando las bandas transnacionales. Listo, porque seguramente desde Latinoamérica tienen mejor información que nosotros aquí, justamente por lo que estamos hablando y porque allá ya está en forma manifiesta y acá está empezando todo este movimiento. Entonces, incluso yo creo que tiene mejor información. Pero yo lo que quiero brindar ahora mismo, Henry, es que podamos ver la fotografía general. O sea, vamos a ver la fotografía, vemos Europa, le sacamos una fotografía a Europa y vemos dónde estamos parados en estos momentos con los pensamientos ideológicos europeos. ¿Sí? Justamente hablábamos recién del presidente de la Comisión Europea, que sumerge a toda Europa en esta especie de locura inimaginable en la que estamos viviendo ahora mismo, con todo el tema del movimiento que estamos atravesando con el enfrentamiento armado por parte de Ucrania y Rusia. Pero sacando eso de lado, lo que está sucediendo es que si analizamos los discursos de esta persona, lo que estamos viendo es que en realidad se está construyendo un discurso. Hay una construcción de discurso. Por eso yo hice la analogía con Goebbels, que no tiene nada que ver, no estoy comparando, no estoy diciendo que sea de ese modo, pero estoy hablando del manejo de la información, del pensamiento único, de un pensamiento único estoy hablando. No estoy diciendo que esta persona es Goebbels, que se reencarnó Goebbels, Joseph Goebbels en esta persona. Estoy diciendo que cómo manipulan la información baja desde Bruselas y baja hacia los líderes de los países y a nado sincronizado, todos igualitos, el mismo discurso narrativo y nos sumergen así. Entonces, cualquier voz que surja, cualquier voz que intente decir algo, inmediatamente es controlado. Inmediatamente es controlado. Y por eso estamos hablando de la información de las bandas transnacionales. ¿Por qué? Porque hay una especie digamos, de solapa donde se solapa la información y así es como funcionan los estratagemas de estos signos cognitivos que realmente nos mantienen oprimidos ahí. Yo en el 2023 tuve la oportunidad realmente de redactar un artículo, me senté y estuve mucho tiempo redactando un artículo donde de alguna manera, 2023, un año después apenas comenzó prácticamente la invasión de Rusia a Ucrania. Ahí yo traté sin embargo se convirtió en un presagio sin saberlo, donde en otras cosas mencionábamos una especie de instalación de idea hollywoodense, de Hollywood. Ustedes imagínense que siempre se construyó un bueno y un malo, el bueno y el malo de la película. ¿No? Es una construcción tipo Hollywood de película, donde tenemos a lo mejor un zar diabólico, o un hombre malo, o un tal, no sé qué, y por el otro lado tenemos a otro que es rebosante de valores democráticos, morales, maravillosos, tal y cual, y un sinfín de detalles que lo que hacen es, en realidad, instalar una narrativa. Y ahí viene el tema de la manipulación de la información. Entonces, siempre sucede esto, ¿no? Se instalan historietas de buenos y de malos, y de ahí en más el discurso. Por eso es que nos animamos a definir a la Unión Europea
y este es mi análisis personal, como un bloque, yo diría geopolíticamente, no digo analfabeto, pero está actuando como tal, y donde la ciudadanía hoy, con la pérdida de bienestar, todavía no se representa la idea de que lo que está sucediendo va a acabar con esta Unión Europea tal cual la conocemos o tal cual la vivimos o tal cual se presentó en el mundo en su momento, ¿no? Con los estandartes de libertad y derechos. Nadie lo dice, Henry, es la realidad. Los medios lo callan, lo secundan, y lo cierto es que el ciudadano de a pie, todos los días está caminando sobre una especie de cinta, con esa piedra esmerilada, que lo que hace es, de alguna manera, ir desgastando la tolerancia hacia los gobiernos, ¿no? Que nos representan en realidad a través del voto. Y bueno, así es como se impone este tipo de pensamiento, y cómo la información no llega como debe llegar, y todo esto sirve para decirte en realidad, porque es lo que está pasando, es la fotografía de lo que está pasando, es para decirnos que los datos de las bandas transnacionales, que los datos del crimen organizado y que todo lo que está sucediendo en España y en Europa no sale a la luz todavía como debería, y está avanzando en forma silenciosa, pero cada vez avanza más y en forma mucho más violenta y en forma mucho más drástica, y atravesando todos los estratos sociales, porque lo que toca lo corrompe, lo que toca lo corrompe. Entonces yo creo que es cuestión de tiempo que podamos, lamentablemente, si no se ataca de alguna otra manera, esto va a mayor. Así que ese es un poco el principio de todo lo que, digamos, esta introducción que yo quería comentarte, Henry. Vos en todo momento podemos tener un ida y vuelta, me podés ir comentando y podemos ir desarrollando ideas en forma conjunta. Pero bueno, esta es la peligrosidad de lo que lleva el pensamiento único, lamentablemente. Y bueno, por eso es importante, yo quería mencionar a la geopolítica también y las bandas transnacionales, si me permitís, ¿por qué es tan importante? Porque, digamos, estas bandas transnacionales que operan, digamos, más allá de las fronteras nacionales propiamente dichas, justamente por eso son transnacionales, traen consecuencias geopolíticas, las traen, y son bastante significativas. De momento todavía no lo vemos, no lo vemos todavía, pero sí los traen, ¿sí? Porque incluyen dentro de toda de ese movimiento, traen una parte de como que pueden desestabilizar también parte digamos, del pensamiento del Estado, y pueden alterar el orden internacional. O sea, al erosionar las instituciones, esas bandas transnacionales, porque al erosionarlo también entonces alteran ese orden internacional. ¿Sí? Esas organizaciones criminales pueden afectar las relaciones también entre los países y socavar la seguridad nacional e internacional. Ahora, y yo no me pregunto, bueno, sí, está bien, de acuerdo, ¿y por qué podemos, cómo se produce eso? Y bueno, las bandas transnacionales, recordamos que podemos, la autoridad estatal, que la pueden socavar perfectamente y corromperla, generando violencia, ¿no? A través de la violencia, que en Latinoamérica se ve mucho más profundo, puede llevar a una inestabilidad política también, esa violencia. Hay una inestabilidad política, social, y puede tener problemas incluso entre un país y un país vecino. Entonces ya estamos hablando de un tema geopolítico, porque ese aumento de inseguridad que transmiten las bandas transnacionales, esa proliferación de actividades ilegales que hablábamos recién, el narcotráfico, el tráfico de personas, que aumenta la inseguridad ciudadana en las zonas afectadas. Y eso puede generar violencia en enfrentamientos entre grupos criminales también. Entonces, esa erosión de la que estamos hablando todo este tiempo, desde que empezamos, dinamita la confianza en las instituciones, la dinamita por completo. Esa corrupción, esa impunidad, porque es una parte de la impunidad, porque bien, connivencia gubernamental, asociada con actividades criminales, esa impunidad, lo que hace es socavar esa confianza en la población.
El ciudadano a pieza no cree en las instituciones, dificulta la gobernanza de bien y la aplicación de la ley. O sea, fíjense el poder que tienen estas bandas transnacionales de lo que estamos hablando de que no se puede aplicar la ley, ni siquiera la ley correctamente. Entonces, es un desafío internacional para mí, Henry, la capacidad de estas bandas transnacionales y las bandas latinas, como operan a nivel global, y pueden evadir la justicia y demás, entonces pueden desafiar el orden internacional, tranquilamente, tranquilamente. Alfredo, llama la atención primero el tema del manejo de las estadísticas, como bien usted lo menciona, pero llama la atención que lo diga en esta porción de cuando se está iniciando esta problemática en Europa y especialmente en España, y lo traemos hacia nuestra región, Latinoamérica, y resulta y pasa que este problema, o este no es un problema, esto es este delito transnacional, ya lleva años y cada año que pasa se arraiga más, coge más fuerza, y aún así las estadísticas que en cada uno de los países se presentan, como siempre, y va a seguir sucediendo, no corresponden a la realidad de los hechos. Primero porque a los gobernantes de turno no les interesa mostrar qué tan mal está su política de seguridad ciudadana con relación a ciertas problemáticas. Entonces, lo que hacen es que atenúan ese tipo de situaciones, les bajan el perfil. Aquí en Colombia, especialmente en Bogotá, me acuerdo mucho que cuando se empezó a hablar del tren de Aragua, la primera persona en salir a negar la existencia del tren de Aragua en Bogotá, en los barrios periféricos, fue la misma alcaldesa de ese entonces, porque no les convenía manifestar de que efectivamente ya se les había metido ese problema a la ciudad y que no habían sido capaces de generar una herramienta, una medida que lo pudiera controlar. Y empezaron a actuar, y así los ve uno a nivel regional, empiezan a actuar estos gobernantes al estilo bomberos, apagando incendios a donde quiera que se presentan, pero no muestran una política clara de cómo combatir o cómo hacer frente a este delito transnacional. Yo tengo una pregunta con base en lo último que tocaba, y ¿usted considera que existe realmente una cooperación internacional? Y cuando hablo de cooperación internacional, hablo de los mismos estados, los mismos gobiernos cooperando en función de hacerle frente a todos los delitos que pueden llegar a desarrollar el crimen organizado transnacional, o simplemente existe un intercambio de informaciones, especialmente de los organismos policiales como Europol o Interpol. Interpol, claro. Pero yo considero que hay temas mucho más complejos que tienen que ver con el sistema jurídico también, ¿no? El que tiene que ver con eh, el intercambio de información y la falta de acuerdo doctrinario con respecto a la definición de la banda. O sea que no se han puesto de acuerdo. Hay uno, no me acuerdo ahora quién fue en su momento el director de Interpol, que fue el que más se acercó. eh, bueno, ahora me va a salir. Y que justamente hablaba lo que tú ahora mismo estás comentando, ¿no? El tema digamos, de la parte de la información. Jürgen Stock, que fue en su momento secretario de Interpol, hablaba justamente de la clave de la cooperación internacional, ¿no? Y cómo evolucionaba. Pero el tema era que, si bien había manifestado en su momento, yo me acuerdo, ahora más o menos me fui como acordando de esta persona,
digamos, de la falta de articulación. Si bien hay intercambio de información, no es del todo exacta. Hay como una especie de vacío de información en esta cooperación digamos, de información internacional. Entonces, yo creo que en realidad comparto contigo ¿cómo decirlo? Esta definición que me acabas de alcanzar, porque ya te digo yo, los grupos internacionales, o como quieran, que operan en todo el mundo y en los continentes, digamos, no necesariamente los criminales no hacen distinciones en el sistema político, pero sí, yo creo que saben utilizar perfectamente el sistema jurídico, y también se mueven por ese lado en forma, ¿cómo decirlo yo? Evolucionan constantemente, están en permanente evolución y saben cómo moverse al respecto con todas las áreas. Entonces yo creo que en realidad para este hombre, este era un policía, no me acuerdo si era de Alemania, creo yo, y no sé si lo pronuncié bien tampoco, por el nombre Stock, o Steck, o Stock, no me acuerdo bien, que había sido jefe de Interpol en aquel momento. Sí, coincido con lo que vos decís, Henry, coincido perfectamente con lo que vos decís. Sí, sí, sí. Ok, hay otra situación también preocupante. Una de ellas es que cuando uno mira los documentos de la ONU, no existe y se han tomado cualquier cantidad de años para ello y no han podido a hoy definir exactamente qué puede llegar a ser el crimen organizado transnacional. Sí. Y eso sí que deja mucho que pensar, porque ahí es donde uno ve la inoperancia de este tipo de organizaciones. Eh, por ejemplo, no existe una mano dura respecto de cómo vamos a combatir este crimen organizado transnacional, sino que solamente se limitan a sacar resoluciones, hojas con letras que en última se convierten en letra muerta, porque ni los mismos países estados, perdón, miembros de esta organización hacen caso o las consideran. Bueno, Y eso es lo que cuando las hablamos recién, incluyen ¿no? dentro de Claro. su normatividad para volverlas dentro del país, deshacen sus cambios correspondientes, como lo sucedido en Perú, donde cambiaron la normatividad y en última resultaron fue favoreciendo al crimen organizado, ¿no? Y eso ha generado cualquier cantidad de inconformidad en la misma población, pero el Congreso, en su leal saber y entender, entre comillas, pues generó este tipo de ley donde favorecía de una u otra forma al crimen organizado, donde atenuaba algunos delitos, donde sacaba otros que ya estaban, los dejaba por fuera, ¿no? Que es más o menos traducido a lo que tenemos nosotros aquí de este genio que tenemos nosotros como gobernante, donde al principio de su gobierno manifestaba palabras más, palabras menos, que para poder tener menos gente en las cárceles había necesidad de coger el Código Penal y empezar a modificar conductas penales y sacarlas del Código Penal. Por ende, entre menos delitos existieran en el Código Penal, pues menos gente iba a estar dentro de las cárceles. Es Bueno, un claro, pero pensamiento es una completamente. teoría totalmente abolicionista, perdóname que te lo diga de este modo, porque yo entiendo el garantismo, por un lado, el garantismo para que se respeten las garantías constitucionales de cada una de las personas y demás, el debido proceso y todo lo que corresponde a las garantías constitucionales. Yo soy un hombre, me auto percibo, digamos, de una manera, digamos, del mundo positivista, digamos, no soy ni un naturalista ni garantista, garantista sí, pero simplemente para digamos, el respeto de las garantías. Pero existe el abolicionismo, ¿no? O sea, yo
ya digo, lamentablemente para mi forma de ver, para otros lamentablemente, que yo soy positivista, ¿no? La palabra que está en el Código Penal es la que está puesta. De ahí viene el positivismo, de positum, ¿no? Entonces, si al que matara le corresponde de 8 a 25, le corresponde de 8 a 25. El juez tiene un ejemplo, ¿no? Tiene un bagaje de 8 a 25 años para tener atenuantes y agravantes, pero le corresponde de 8 a 25. No hay otra solución. No, no empiezo a ver que no, lo que pasa es que el sistema social discrimina al hombre que no tuvo oportunidad de desarrollo y por eso delinque, entonces hay que... Vale, esa es una teoría una teoría que respeto a todos a los que siguen esa teoría. Yo no estoy en contra digamos, del pensamiento, cada cual puede opinar lo que quiera, pero llegando a ese punto de abolicionismo para justificar el accionar de un delincuente porque no tuvo oportunidad, porque yo conozco muchísima gente, Henry, que no tiene oportunidad, no tuvo oportunidad de desarrollo por diferentes motivos, y no por eso son delincuentes. Gente humilde, gente que trabaja, gente que todos los días se levanta a las 5 de la mañana, toma 4 autobuses para llegar a las 7, trabaja una jornada de 14 15 horas para llegar a su casa otra vez de regreso viajando, y en el medio esa persona es asaltada para que le roben un móvil, un celular, y a lo mejor asesinada por una de estas personas que no tuvo oportunidad de desarrollarse en la vida, y entonces los derechos humanos, y bla, 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 y entonces entra la teoría del abolicionismo, y dejamos de lado el derecho plasmado, puesto en el Código Penal, que perfectamente describe la acción. O sea, el que matar, el que robar, o sea, el verbo del Código Penal describe la acción. El que robare, el que matare, el que... ¿Vale? Entonces, si cumplo con el verbo, entonces ya estoy dentro de esa conducta que me está marcando el Código Penal. Pero bueno, lo que vos decías, ¿no? Un poco que, bueno, sacamos de los delitos. Entonces tenemos que trabajar al revés. O sea, vamos a ver, tenemos que estar trabajando al revés. Tenemos que decir, bueno, vamos a empezar a quitar todo esto para permitir que todo aquello pase. Y entonces, ¿qué pasa con el hombre de bien que se levanta todas las mañanas, que va a trabajar, que el Estado te carga de impuestos, que presiona, y nosotros mantenemos todo ese sistema, ¿vale? Para que se produzca toda esa defensa que tú estás mencionando recién, de alguna manera justificar al delincuente, y no estamos pensando en el hombre, en la víctima. O sea, es una posición de defensa del victimario. Entonces, yo entiendo y comprendo que hay que trabajar con instituciones sociales, comprendo que mucho del tema de las bandas latinas tiene que ver con los desarraigos, con que las bandas latinas, las maras, las bandas latinas, los, los latinos, ¿cómo se llaman? Los ñatas y demás, le dan como una familia a ese joven. Lamentablemente entran en edades cada vez más bajas. Y entonces le otorgan una contención, o a lo mejor puede haber una falla estatal. Bueno, vale, ok, yo no digo que no. Yo digo sí, trabajemos sobre esos lados también, trabajemos sobre esos grupos, pero si en el medio una persona comete un delito, pues tiene que ser perseguido penalmente y tendrá que cumplir su pena. No es que y trabajamos con grupos sociales, es parte de lo que de la problemática de cómo decir, bueno, ¿cómo podemos hacer para que merme el tema de las bandas latinas o la del crimen nacional, transnacional y demás? ¿Cómo podemos hacer para que merme, para que baje, para que no haya no prolifere tanto? Bueno, podemos trabajar en las bases, estoy de acuerdo, educación, proyectos sociales, inclusión. Yo no estoy, a ver, no estoy en desacuerdo con esas cuestiones. Yo creo que es parte del trabajo estatal, de poder trabajar con todos esos grupos que a lo mejor sufren un desarraigo o vienen de hogares que no tienen oportunidades y demás, y trabajar sobre ese asunto. Bueno, trabajemos, pero si en el medio esa persona comete un delito, le caerá la fuerza de la ley. No puede ser que cometa un delito y no, lo que pasa es que estamos trabajando esta persona porque viene de un hogar que no tenía, y entonces estamos trabajando, entonces no lo podemos penar porque todavía... No, 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 vamos a ver. Yo entiendo el trabajo social, entiendo el trabajo de la educación y entiendo que es la salida
para poder dar contención a un montón de personas que están por iniciar probablemente en alguna de estas bandas. Porque estas bandas le dan todo lo que no le da la familia, lo que no le está dando la contención que necesita. Entonces, se las da esta banda. Obviamente que dentro de estas bandas tienen sus códigos y demás, pero la persona tiene esa contención, ese lugar de pertenencia, ese lugar de pertenencia. Pero no al extremo de llegar al abolicionismo punitivo, que no podamos perseguir penalmente a una persona que cometa el delito y encontrarnos desamparados, lo que tú decías recién, ¿no? Con el tema de la ONU. Luego, la ONU yo creo que debe existir, pero necesita una reformulación bastante importante con respecto a su funcionamiento. Sí tiene que existir este organismo, pero debería haber, yo creo, alguna especie de reforma, de vuelta de hoja ahí, porque realmente no está cumpliendo el cometido para el cual realmente fue creado, ¿no? Empezó con fines muy nobles, pero fíjense que justamente lo que hablamos en el backstage, ¿no? Cuando fue el ataque y desmembranaron la ex Yugoslavia, y hubo un bombardeo por 78 días en forma indiscriminada, aún con la prohibición del Consejo de Seguridad. O sea que realmente les importó tres velines que el Consejo de Seguridad de la ONU le dijera que no podían, era prohibido. Y sin embargo dijeron, ah, sí, pero tú no tienes ningún tipo de poder, ya es lo que yo quiero y como yo quiero y demás, bla, bla, bla. Y sin embargo, por eso digo que debería funcionar, pero tendría que tener otro tipo de connotación de poder para realmente, si prohíben o lo que fuera, pues eso de cumplimiento efectivo. No puede ser que cada cual, si me conviene lo cumplo y si no me conviene no lo cumplo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, sí, tiene que existir, pero tiene algunos lugares bastante opacos todavía que no permiten, si no, no pasarían las cosas que pasarían, si en estos momentos que estamos viviendo actualmente, si la ONU tuviera ese poder de vinculante, de decir, bueno, esto no, esto sí, vamos no sé, armar una delegación de diplomáticos para solucionar un problema, de un conflicto, y vamos ¿cómo se llama? A exhortar a este país para tal cosa. No, permite que continúen y avanzan y nadie dice nada. Y entonces la gente muere en el medio, muere gente, muere gente. Y eso parece que la sangre de la persona inocente, del ciudadano civil, se seca muy rápido, Henry. Se seca rápido y a nadie le importa. Porque hay intereses Sí, sí, sí. nacionales, porque hay un complejo militar y militar industrial por detrás, porque hay un crimen global que genera muchísimo dinero en el medio. Y entonces, acá estamos. Si nosotros podemos conversar esto con todos los participantes ahora mismo en este conversatorio. Y lo podemos conversar como estamos conversándolo ahora mismo. Tú y yo, que somos actores sociales de muy baja llegada todavía. Estamos trabajando, lo que hacemos es trabajar y mover y tratar de acercar información. Estas personas que están permanentemente, ¿de qué hablan cuando hablan? Que no puede, vamos, si tú y yo aquí sentados, Henry, podemos encontrar alguna solución. Y bueno, vamos a hacer esto. Vamos a llevar adelante esto. Tú y yo, Henry, vamos a ver. No puedes llevarlo, estas dos personas que están trabajando ahí en la ONU o en Bruselas o ¿cómo se llama? En el Parlamento Europeo o en el Parla Sur, no se pueden sentar y bueno, vamos a ver cómo solucionamos esto. No, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque hay otros intereses en el medio. Sí, sí, sí. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces, es como una utopía, ¿no? A ver, lo que tiene de bueno es que nosotros podemos conversar esto, hay gente que nos va a ver, hay gente que uno trata de trabajar siempre abocado a tratar de ser lo más objetivo posible. Cuando uno es objetivo y trata de llegar con la realidad y con la verdad, muchas veces se encuentra con lo que hablábamos, ¿no? Lo que hablábamos recién hace un poquito atrás, hablábamos de que la gente socialmente desde los comienzos de los albores del ser humano se sentía en comodidad con la masa, ¿sí? Ese es un punto de vista psicológico, ¿no? Con la masa y no ir contrario a la corriente.
porque si no enseguida te tildan de negacionista, porque ahora hay unos términos geniales. Yo creo que esta gente que diseña estas frases tendrían que escribir para las galletas de la fortuna, Henry, porque te ponen, ¿no? Conspiranoico, negacionista. Hay unos términos excelentemente buenos ahora, odiadores seriales, porque ahora son discursos del odio. Ahora tú no puedes manifestarte. Tú dices algo en contrario, y si ella es un. Que te dicen discurso del odio. Vamos a ver, no estoy diciendo discurso del odio, te estoy diciendo que, no sé, ahora mismo nos estamos yendo para otro lugar, pero los hechos acaecidos en Argentina de conocimiento público, donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación, después de pasar por 18 jueces diferentes que ni se conocen, creo que algunos se puede conocer con otros, pero se llevan fatales, pasaron por tres instancias, de primera, Cámara y Corte Suprema, y ahora mismo, cuando uno dice, bueno, lo que pasa es que esta persona realmente cometió delito, y ya te miran mal, entonces te dicen, bueno, no, porque va contrario al discurso narrativo, la volveremos otra vez para atrás. Fíjate cómo, por eso yo quería dar un poco la introducción de los discursos narrativos, ¿no? De los medios. Por eso medio que me extendí ahí, ¿no? Con la propaganda de Joseph Goebbels. Vale, ¿por qué? Porque era propaganda, esa información, el pensamiento único. La gente perdió la capacidad de ese pensamiento crítico de cuestionarse, perdió la capacidad de decir, bueno, a ver, ¿qué pasa con esto? Y cuando uno lo manifiesta, como va contrario a la corriente, que a lo mejor el que está al lado mío también está contrario a la corriente, pero tiene miedo. Entonces no lo dice, porque está más cómodo, se siente más cómodo dentro de la masa. Dentro de la masa se siente más cómodo y aunque opine igual que yo, no lo manifiesta. ¿Por qué? Por el miedo a la persecución, o por el miedo a la censura, o por el miedo a lo que sea. Entonces no lo manifiesta. Hay como una especie de lobotomía social, pero no acá en Europa. Yo creo que a nivel general. Cuando uno ahora, porque estas ideologías que están imperando, estas ideologías woke que están imperando ahora mismo, que están queriendo como dominar la situación a nivel mundial, ya arrancamos que no tenemos nada que ver y nos fuimos, pero volvamos para atrás de vuelta a las bandas transnacionales. Pero que tiene que ver, lo que pasa es que esto, como yo te digo, es un enfoque dimensional. Tú no puedes decir enfocar solamente un punto, porque esto tiene que ver con lo que está pasando, con lo que nos da en las circunstancias que nos rodean. La fotografía tiene que ser general. No puedo ver, tú tienes una fotografía de tu familia y está tu hijo, el otro, está tu mujer, están todos ahí. Y estás mirando solamente, por decir, al perro de la fotografía. El perro que tienes ahí, lo tienes a un costadito. Mira, no tienes que ver la fotografía completa para darte a una idea de cómo está la familia compuesta. Mamá, papá, el abuelo, los chicos, el perro de la familia, y tú estás mirando el perro, no estás mirando la familia. Estas son ideas woke que vienen y que incluso ya están dentro de la Agenda 2030, Henry. ¿Vale? Ya están dentro de la Agenda 2030 de que no tendrás nada y serás feliz entre otras cosas, pero ya también está dentro de la ONU que venimos conversando. Entonces, volviendo para atrás, cuando hablamos de las bandas latinas, fíjate cómo se diversifica todo, ¿no? Porque estamos hablando del sistema Sí, penal, estamos hablando del garantismo, estamos hablando de que no hay que penalizar, estamos hablando de que se solapan las estadísticas, estamos hablando de, bueno, ¿y cómo podemos saber si todo esto no es parte también del crimen organizado que está ramificado dentro de los grupos empresarios, dentro de los medios, dentro del gobierno, también para, como un grupo de poder, que puedan impulsar políticas, lo que hablábamos recién, ¿no? Que pueden impulsar políticas de geopolítica. Porque ya dejó de ser ese hombre, porque claro, tenemos la imagen del hombre de la banda o del crimen, que no sé, la persona con el antifaz, o las bandas con diferentes vestimentas o un lenguaje corporal que identifica a una banda en particular. Eso se está dejando de lado actualmente. Se está modificando. Hoy actualmente vas a encontrar un tipo de saco y corbata, un tío de saco y corbata, como yo, como tú, sentado ahí, y el tipo pertenece a una banda transnacional que está metido dentro de un grupo operador dentro del gobierno para que se lleven
diferentes políticas y no afecte tanto y permita el funcionamiento de estas bandas transnacionales y pueden operar con libre impunidad. A ver si, a ver, yo trato de hablar de este modo, liso y llano, para que todo el mundo pueda entender qué es lo que está pasando en realidad. Sí, sí, es muy cierto, muy cierto. Ya lo que anteriormente llamaban los cárteles de drogas, ya realmente hoy no se maneja como cártel. Inclusive ellos mismos han mutado y han generado esa mafia, la han convertido en empresa, la han convertido en corporaciones, ¿no? Dándoles una estructura a estos anteriormente cárteles y tienen en cuenta todo desde la cadena del suministro, por ejemplo, desde quien les Claro. vende la hoja hasta quien les va a consumir el producto. Y cada uno de esos pasos dentro de esa cadena de suministro ilegal, pues tienen sus personas que son responsables de ese tipo de procesos. Entonces, esto ya ha mutado tanto y todavía encuentra uno organizaciones del Estado, instituciones del Estado como policías que todavía hablan de cártel, hablan de X o Y persona, y lo que bien decía usted, ahora a ellos no les interesa hacerse notar. Antes sí, que eran los famosos, por ejemplo, aquí en Colombia, los que les llamaban los traquetos, Sí, que uno los distinguía porque si les miraba el cuello era lleno de cadenas de oro, eran zapatos brillantes, era el que tenía un carro que no se había visto en la ciudad donde vivía. Esa era la forma de llamar la atención y demostrar su poder, ¿no? Ahora no les conviene y lo han manejado de un bajo perfil, como se llama en el tema de seguridad. Hablando de estas bandas organizadas y de crimen transnacional, nosotros en Latinoamérica tenemos conocimiento por parte de autoridades que mafias italianas, mafias de los Balcanes, han llegado al territorio latinoamericano detrás del negocio del narcotráfico, pero se tiene conocimiento en España o en Europa acerca de bandas latinoamericanas como las que ya hemos mencionado, la Mara Salvatrucha, el B13, el PCC, el Primer Comando de la Capital, la misma Tren de Aragua, las mismas FARC, el ELN, han llegado hacia estos países a hacer presencia y control de ese mercado ilegal que es el narcotráfico. correcto. Bueno, sí, así es, así es. Acá están una de las bandas más consolidadas, digamos, en España. Son están bueno, hay comparativas, ¿no? Entre bandas latinas y las maras, hay diferentes, aunque comparten parte digamos, de su forma de estructura y violencia y demás, pero hay diferencias. Ahora, las que más gozan de España ahora mismo digamos, de presencia, sí, en Barcelona y en Madrid, sobre todo, lo habíamos hablado, aunque te digo, tienen puntos en Valencia, que debe ser en la zona de Benidorm, porque son puntos muy, muy, muy importantes, porque hay un gran público justamente por el tema de la droga y demás. Pero los que más ahora mismo variaciones han sufrido en este fenómeno son los Latin King, por ejemplo, los Nietas, los que están ahora mismo, ¿no? O sea, que se llaman los que están ahora dando vueltas, debe haber otros grupos, pero también están los Trinitarios, y estaba también los Dominican Don't Play, que son muy violentas. Son una de las más violentas, son la Dominican Don't Play, y están dominando bastante en España este tipo de banda latina. Ahora, el tema son las rutas también, ¿no? Cómo se produce el tema de las rutas, un problema de escala global, ¿no? Que se extiende mucho más allá de las fronteras de la región de Perú y Bolivia, ¿no? Y de Colombia. Digo Perú y Bolivia porque son donde se fabrica más la parte de la materia prima, digamos, ¿no? Pero bueno, Perú y Bolivia son esos grandes productores de coca que están en esta red.
y Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay, por ejemplo, están un poquito más como unos corredores estratégicos, digamos, ¿no? De ese tránsito que viene hacia Europa, ¿no? Por supuesto, y otros continentes. Pero el tema es que Perú y Bolivia, por ejemplo, esta fábrica de materia prima en su momento son los dos principales productores, ya ustedes ya lo saben, eso también, eso es una información en realidad pública, no estoy diciendo nada nuevo a nadie, pero es para que tengamos información, para que sigamos este conversatorio, ¿no? Y claro, tú interrúmpeme si consideras que hay algo ahí para agregar en el medio. Bueno, luego tenemos Bolivia, que Bolivia también es un punto de producción y de tránsito. Eh, ¿Qué más tenemos ahí? Habíamos mencionado, bueno, Paraguay. Paraguay habíamos dicho que ¿cómo se llama? Centro de acopio y tránsito. O sea, fíjense cómo van como cubriendo como necesidades, ¿no? Dentro de una empresa, mega empresa. Y bueno, uno produce, el otro hace el acopio, otro le hace la distribución. Eh, bueno, después tenemos, bueno, Paraguay está ligado, digamos, a la corrupción ya hace tiempo también, ¿no? O sea, no de ahora mismo hay una triple frontera y demás, y el uso de la hidrovía en el río Paraná, con la problemática que estamos teniendo hoy también en la ciudad de Rosario, en Argentina, ¿no? Con el tema de la hidrovía y el tema de creciente de los cargamentos, ¿no? En los contenedores y demás. Bueno, Argentina también está sufriendo bastante ahí un poco, pero son plataformas de exportación, en realidad. Tanto Argentina como Brasil y Uruguay, que son los principales países que tienen estas salidas, digamos, de cocaína a Sudamérica, hacia España, Europa y España en particular. ¿Por qué? Porque por la cantidad de puertos, por la extensa costa atlántica que tiene, por la situación geográfica, permite, digamos, esos puertos internacionales permiten, digamos, que ese suministro en la cadena del narcotráfico sudamericano, ¿no? Y bueno, y creo que quedaba Brasil, no sé si había hablado de Brasil algo, pero el tema es que Brasil también, o sea, la extensa frontera que tiene con casi todos los países sudamericanos, ahí es un punto crucial también para la salida hacia Europa. No me acuerdo en cuál puerto es el más, no sé si es el de Santos, creo que era, como uno de los principales puntos, ¿no? De salida de ahí. Bueno, y ahí estaba justamente lo que estábamos hablando, el primero comando del capital, ¿no? Que tienen el control de las rutas claves, ¿no? Tú lo mencionabas recién hace muy poquito y tienen realmente unas redes bastante sofisticadas que incluyen esas corrupciones dentro de lo que es los funcionarios aduaneros y portuarios, ¿no? Justamente hablábamos de lo que tocan, lo corrompen. Entonces, desde Brasil, esta salida sofisticada que tienen estas redes, el PCC, principalmente en Europa, bueno, llega para España principalmente como primer punto, después para Bélgica y los Países Bajos, que tú también lo mencionaste en algún momento, no sé si en la entrada y demás. Y por último, para finalizar, el país de donde yo nací, un país tan hermoso y tan bonito, con gente tan fantástica, gobernado por un grupo de atorrantes, de delincuentes, tengo que decirlo de este modo, porque en realidad el tema del país y la gente es fantástico. Para quien tuvo oportunidad de conocer Argentina en algún momento de la vida, es un país, la gente es noble, la gente es muy noble, muy hospitalaria y realmente hay una belleza en el país, ya sea tanto geográfica como culinaria, en fin. Yo creo que no le falta absolutamente nada. Lo que le falta es gobernantes que hagan las cosas como la gente y que puedan dar un mejor bienestar al ciudadano. Yo creo que eso es lo que pasa. Bueno, pero ahí lo que hablamos recién, bueno, Argentina también, sus puertos, importante, el tema ahí de ¿cómo se llama? La salida por el Atlántico y la hidrovía que conecta toda la parte del norte, bajando por todo el río Paraná hasta la salida al Atlántico. Entonces, pues la verdad que eso es un poco el tema de las rutas, ¿no?
Eh, yo no sé bien. El principal destino sigue siendo España, en principio, los puertos de España, en Europa y los Países Bajos, como vos decías recién, pero básicamente yo no sé si eh, realmente este problema global, como para dar un cierre, es cómo podemos hacer o cómo las autoridades, si uno pudiera llegar y pudiera estar ahí y pudiera convencer y que, no digo de una solución integral, pero yo creo que si, un problema global requiere de una cooperación, de una solución integral. Lo habías manifestado hace media hora atrás aproximadamente cuando hablaste del tema de la información y la cooperación internacional, justamente, Henry. Sí, 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 correcto, Alfredo. Vamos a ver si de pronto nuestros asistentes, hay alguien que tiene alguna pregunta, algún comentario puntual, por favor. Si lo tiene, active su micrófono. Alfredo lo escucha. Hola, muy buenos días. Gracias, don Henry, gracias, Alfredo. Mi nombre es Héctor Montenegro y he tenido la fortuna tanto de vivir todos los fenómenos de los cuales nos ha ilustrado muy puntualmente Alfredo. Actualmente estoy viviendo en Valencia y ve uno como dentro de mi vida llevo más o menos 30 años viajando aquí a España, primordialmente Europa, y cómo se ha ido degradando el tema de seguridad en Europa, precisamente disfrazado de un, de un discurso populista y que intenta desfavorecer a aquellas organizaciones que están al margen de la ley, infortunadamente. Esto es producto de una corrupción estructural que se presenta a nivel estatal y hablo de manera generalizada, no voy a puntualizar ningún país. Igualmente, las olas migratorias, no solamente en América, sino en Europa, también están trayendo una cantidad de fenómenos de inseguridad bastante puntuales. Obviamente, todos estos fenómenos se potencializan cuando hay una democracia que no, donde sus gobernantes no cumplen con lo que han prometido en las campañas y obviamente hay un tema muy puntual para que este fenómeno de crimen transnacional eh, siga creciendo y es que cuando, por ejemplo, como sucede en este momento en América, el gobernante de turno no comparte ideología política con el vecino, con su país limítrofe, voy a poner ejemplo, nuestro país, Colombia, con Ecuador o con Argentina, pues obviamente ahí se está presentando una fisura que, que permite que estas organizaciones transnacionales intensifiquen su labor y se fortalezcan y fortalezcan todo su portafolio criminal, porque se combina narcotráfico, trata de personas, corrupción estatal, tráfico de armas, la triple frontera que se encuentra al sur del continente entre Argentina, Brasil y Uruguay, es bastante complejo la problemática que se presenta allí. Ya en España, aquí en España, pues obviamente el ingreso es la plataforma de ingreso de drogas primordialmente por los puertos de Algeciras y Valencia, y obviamente ya viene Amberes en Bélgica, donde primordialmente se hacen las mayores incautaciones de estupefacientes. Bien lo decía un Henry hace un momento, hoy en día no hay organizaciones grandes, relevantes, y se han difuminado, se han camuflado, y todo el sistema bancario se presta para infortunadamente disfrazar y ocultar ese lavado de activos. Es muy complejo lo que estamos viviendo, es muy complejo lo que estamos tratando. Y Alfredo lo ilustró de la mejor manera, pero lo más complejo, diría yo, y lo más grave es que los estados no acepten que hay un problema que está haciendo metástasis y que ese problema, si no
le ponemos cuidado y si no se le pone costo, va a ser una mella puntual en todas las democracias y va a terminar destruyendo estados si no se pone un punto final o un punto de quiebre a todas estas organizaciones criminales y no se le llama a las cosas por su nombre. Eso es lo más grave que estamos viviendo cuando queremos banalizar toda la problemática que hay pues lo estamos viendo con el gobierno de España, infortunadamente, que todos sus cercanos colaboradores están siendo señalados de corrupción. Se habla de que disfrazan todo el tema y están llevando sus fortunas a República Dominicana exactamente. Y lo mismo sucede con muchos gobiernos en América Latina, que los allegados a los gobernantes sacan sus fortunas y las van trasladando a otros países y están esquilmando de esta manera a los países. Es mi aporte, excúsenme, no quería alargarme. Muchísimas gracias por la ilustración, Alfredo. Muchísimas gracias, don Henry, por esta invitación y estoy presto para seguir sirviendo y estar colaborando en lo que esté a nuestro alcance. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias por su aporte. Excelente. Todo lo que nos amplíe más el espectro de este tema tan importante y relevante como es el crimen organizado transnacional. Bienvenido. Vamos a ver, Alfredo, No, qué es nos excelente. dice, qué La nos verdad que dice. hizo una acotación excelente, Héctor, así que te agradezco porque realmente, digamos, tu participación ha sido notable. Creo que totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Hablabas por ahí en algún momento del tema de la ideología de los gobiernos en un momento determinado de digamos, lo que habías comentado. Y sí, correcto, es una realidad. Eh, Porque fíjense, esto se mueve como un péndulo, ¿no? Vamos de un lado para el otro. Por ejemplo, en Argentina hay un pensamiento pendular ideológico, de acuerdo al gobierno de turno, y entonces vamos de un lugar al otro. Antes teníamos un eje con una determinada ideología, ahora cambiamos por completo de ideología y tal, y eso ¿y qué pasa? Justamente lo que hablábamos de la interrelación con los países vecinos y transnacionales. Entonces, ¿qué pasa? Eso es un problema también ahí. Lo que decía Héctor es muy acertado en función de esa falta de cooperación que existe. Hablábamos al principio, Henry, del tema de las iniciativas de cooperación internacional. ¿No? Crucial, crucial para combatir el narcotráfico, para los países sudamericanos, y para los europeos, bla, muy bien. Ahora, hay que intensificar todas esas políticas desde todo en forma conjunta para la vigilancia de los puertos, para la capacitación de la fuerza, ¿y qué pasa? Nos encontramos con países que hacen todo lo contrario. O sea, permiten toda esa connivencia estatal. Esa es una cosa que realmente si uno se pone a pensar en lo que acaba de manifestar con toda razón Héctor, pues el narcotráfico en Sudamérica es un gran problema que va a ser muy difícil porque si bien trasciende las fronteras y afectando a todo el mundo en general, esa cocaína que hablamos, esa de Perú, de Bolivia, de Paraguay, Argentina, Brasil y tal, y si no podemos ni siquiera tener entre los países una especie de, digamos, de punto de encuentro entre los propios países, pues ahí es donde proliferan las bandas criminales organizadas. Bueno, no sé si de pronto hay alguna otra persona, asistente, que quiera dar su comentario o hacer alguna pregunta. Si no, pues vamos dando por terminado el conversatorio en el día de hoy. Si hay alguien más, por favor, active su micrófono, lo escuchamos. Bueno, de paso, pues agradecerle de verdad el comentario realizado por Héctor, la asistencia de Fernando Grisales, Javier Quirós, Roosevelt León, Linda Ivette, Wilson Uribe, María Eugenia. Agradecerles su presencia, su asistencia. Y como siempre decimos, aquí pues no tenemos la última palabra.
simplemente tratamos temas con el fin de llegar a ustedes y que ustedes se conviertan en multiplicadores de lo que estamos escuchando y que a la par de multiplicar, pues también investiguen un poco más, lleguen más a fondo, que transmitan este conocimiento a muchas personas más, a ver si de pronto logramos hacer algo, una cadena en contra de, o por lo menos alertar mucho más gente de cómo se ha venido creciendo esta problemática del crimen organizado transnacional y desafortunadamente hay que decirlo, en muchas ocasiones con el patrocinio de gobiernos que están a favor y no en contra de este tipo de criminalidad. Y ya sabemos quiénes son, ya sabemos cómo los auspician, cómo los resguardan, cómo los protegen y, y cómo viven de este crimen organizado, ¿no? Y también decirles pues que el crimen organizado transnacional no es solamente narcotráfico, no es solamente armas, como bien lo decían, hay trata de personas, desde Brasil se presenta mucho este tipo de situaciones. Ahora con esa ola que se nos presentó de migración del sur del continente hacia los Estados Unidos, hubo una gran cantidad de delitos cometidos a la par de esa ola migratoria, como fue la trata de personas, como la misma esclavitud en siglo XXI se estaba presentando, especialmente en algunos pueblos costeros pacíficos en Colombia, en el paso hacia Panamá, eh, la prostitución y etcétera, etcétera, etcétera. Asimismo, la minería ilegal, la deforestación que se está presentando sobre el sector del Amazonas en la frontera con Ecuador, Colombia, un buen trayecto de Perú, Brasil, ¿no? Que sabemos que están deforestando para la siembra de coca y también están arruinando los ríos que se presentan en estas regiones de nuestros países con el fin de realizar esta minería ilegal que a todas estas ya empezó a causarle eh, la baja o la muerte o el asesinato a soldados ecuatorianos por parte de grupos terroristas de las FARC en Colombia, ¿no? Así que, hombre, les agradezco mucho a todos ustedes por su asistencia eh, Al invitarlos contrario. para que estén pendientes de nuestras redes, para seguir haciendo este tipo de actividades de índole académico no formal, con el fin de llevar un poco más de nuestra problemática a nivel región a todas partes. De pronto conocer un poco más de cómo se presenta esta problemática, estos delitos, como lo trajimos hoy desde el sector de España, Europa, cómo lo vienen manejando Centroamérica, Suramérica y en fin. Así que agradecerle a Alfredo por su oportuna colaboración, habernos recibido la invitación y su participación. Y le dejamos nuevamente el micrófono para sus palabras de despedida, Alfredo. Bueno, agradezco mucho a todos los presentes, a la participación y a ti, Henry, por invitarme a tu programa. Y lo que decías, tratar de poder llegar con un poco de información actual y real de lo que está sucediendo en Europa en particular, en España, perdón, en particular y en Europa en general. Ya no es tal cual lo conocimos, tal cual lo leímos, lo escuchamos y todo lo que nos están manifestando o todo lo que llega a través de los medios no es del todo tal cual como lo brindan. Yo siempre trato de mencionar, y con esto me despido, que sobre todo, bueno, si estamos aquí presentes, que trabajamos o relacionados o estamos abocados al estudio de una problemática en particular, es tratar de leer, de buscar analistas independientes, tratar de buscar periodistas independientes y análisis que no vayan. Sí, por supuesto, hay que leer digamos, los comentarios oficiales y leer y ver los comentarios oficiales, pero están distantes y muy alejados de la realidad social. Parecería que viviesen en otro mundo distinto a lo que estamos viviendo cada uno de los ciudadanos. Por eso siempre mi consejo es lo que decías recién, ¿no? Tratar de
el solo hecho de estar acá hoy sentado, no yo, sino los participantes y los potenciales participantes que lo puedan ver luego en diferido, es porque evidentemente necesitamos conocer un poco mejor qué es lo que en realidad está pasando, ¿no? Gracias, Alfredo. Y dejarles como mensaje final, la percepción es completamente diferente a la realidad de las cosas. Pero como bien decía Alfredo, tenemos que conocer las estadísticas que nos muestran para poder tener un punto de comparación con la realidad que se presenta. Así que les agradezco nuevamente a todos ustedes, desearles un excelente fin de semana, quienes están en España, una buena noche, para quienes están acá en el sector de Latinoamérica, una excelente tarde y un excelente fin de semana. Dios los bendiga, bendiciones, seguimos en contacto.